Tenemos a Leimi Lora, una abogada especialista en seguridad social, y yo creo que al pueblo le interesa conocer un poco más sobre este tema tan importante en la República Dominicana. Leimi, bienvenida. Gracias, muy buenas tardes. Estaba viéndolos antes de que entráramos y sé que estaba emocionado. Usted me gusta porque yo me pongo así también cuando hablamos de seguridad social. Señor, o sea, que bendiga. comparto sus sentimientos. Santo. Leimi, ¿es verdad que aquí en este país estamos bien de un todo en seguridad social? No, claro que no, del todo no. Pero vamos Sí. bien, pero vamos bien. ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Pero las personas... tenemos un sistema joven, uno de los más jóvenes de la región, Sí. y hemos logrado bastante cosas. Pero, Sí. Leimi, para muchos entendidos, servidores públicos, servidores privados, la seguridad social, en este caso la AFP, la administradora de pensiones, han estafado al pueblo dominicano. Porque sin respetar los derechos adquiridos de los trabajadores que le da la ley de reparto, la 379, es una especie de conciliámbulo con autoridades de los diferentes gobiernos que han pasado, mandaron a todo el mundo de golpe y porrazo hacia la AFP, sin que la gente llenara un documento, sin que lo autorizara. Sin embargo, esos derechos adquiridos se fueron a la porra. Porque ¿qué es lo que sucede y viene a ser? Para que una persona pudiese completar las 360 cuotas que se necesitan para pensionarse, con una pensioncita de hambre que dan la AFP, debió haber entrado a la seguridad social o a la que le maneje su dinero la AFP por lo menos a los 30 años. Entonces, a partir de esa edad, prácticamente todo el mundo queda fuera de una pensión decente, porque lo que están dando es 10,000, 14,000 de su propio dinero que usted tiene guardado. Entonces, ¿qué debemos hacer para que el Estado reparta el bienestar, la riqueza pública de manera equitativa y nosotros que nos estamos poniendo viejos podamos tener una pensión decente? Me encanta la pregunta, sobre todo porque genera un panorama que yo pretendo destruirse y crearle uno ahora un poquito más edificado con relación a lo que de verdad le ofrece el sistema. Cuando en el año 2001 se promulga lo que es la ley 8701, que crea un sistema de seguridad social en República Dominicana, porque recordemos que antes lo que teníamos era un sistema de reparto, como usted bien ha planteado, que solamente protegía a servidores públicos que trabajaran en entidades centralizadas del gobierno, porque las demás, las que eran descentralizadas, algunas tenían sus planes y otras simple y sencillamente no le garantizaban nada a sus colaboradores, servidores y funcionarios. Teníamos entonces también el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que solamente ofrecía un tipo de protección, que también eran protecciones mínimas, para empleados privados que ganaban de manera obligatoria, los que ganaban un salario mínimo, y a partir de ese salario mínimo, el trabajador elegía si se afiliaba o no. Pero no se les brindaba realmente cobertura a prácticamente nadie, porque la gente lo que hacía era que se pagaba mejor una iguala médica y hacía sus ahorros, pero no contribuía al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que ustedes saben que se convirtió en una bola de nieve que el gobierno constantemente tenía que subsidiar para poder cumplir con los compromisos previsionales que tenía con la masa afiliada al mismo. Cuando llega entonces esta ley, se crean esas administradoras de fondos de pensiones que en modo alguno han estafado a nadie, porque de hecho ellas, si bien salen a la calle a buscar afiliados, porque ese es su trabajo, captar afiliados para administrar esos fondos que aportamos trabajadores y empleadores en una cuantía de 9.97%, donde el empleador asume el 70% de la contribución y el trabajador solamente un 2.87% de su salario. O sea, fíjense que estamos hablando que también lo que aportamos es muy poquito. Y eso impacta muchísimo también la aceleración de la acumulación en esas cuentas de capitalización individual y no permite que la gente pues tenga mucho dinero en esa cuenta que es personal. Pero esa modificación, ese nuevo cambio, ese resurgir del sistema de pensiones en República Dominicana ha generado también un batallón de buenas cosas que suceden a nuestro alrededor, como son el desarrollo de diversos sectores, la dinamización de la economía, porque recordemos, trabajadores y empleadores somos dueños de la totalidad de los fondos de pensiones que administran las AFP, y ese dinero se invierte tanto en sectores productivos como agro, turismo, energía. También tenemos en bono del Estado Dominicano que lo utilizan para subvencionar muchísimas de las cosas con las que necesitamos nosotros los seres humanos para poder vivir y para tener una sociedad, como usted estaba proclamando ahorita, que haya seguridad nacional. Me refiero a que yo pueda salir a la calle y no me atraquen, que yo pueda comprar un plátano a un buen precio. Todo esos fondos de pensiones nosotros contribuimos a la estabilización de la macroeconomía nacional. Ahora bien,
¿Por qué pasaron los traspasos? Cuando se inicia el proceso entonces de afiliación masiva en el año 2003, que esa es su pregunta, y eso fue lo que sucedió con muchos que sí estuvieron cotizando el sistema de reparto hasta ese momento, se dio la oportunidad y las personas tenían 30 días para elegir si se quedaban en reparto o si afiliaban al nuevo modelo del sistema establecido por la ley 8701, léase capitalización individual o lo que comúnmente llamamos inscribirme en una AFP, que así que decimos, estoy inscrita en una AFP. Mucha gente no decidió dónde afiliarse, los empleadores entonces empezaron la carga de sus nóminas, el sistema tiene un proceso automatizado de afiliarte, si después de 30 días y entras por primera vez al sistema, no eliges dónde vas a afiliarte, automáticamente te llevo a la AFP donde haya más empleados cotizando o afiliados. Okay. Esa carga generó la situación de muchas personas que ahora mismo se encuentran en una situación, vamos a decir, se sienten desamparados, pero no lo están, señores. El sistema realmente tiene respuestas para cualquier situación. Lo que hay es que evaluar su caso como si fuera un expediente forense, una biopsia yo le hago, una autopsia. Entonces yo evalúo tu edad, evalúo tus años de servicio, evalúo dónde cotizaste tanto tiempo, dónde puede haber otra cotización que quizá tú no recuerdes y buscamos esa certificación. Voy a la AFP, evalúo cuánto tienes acumulado en tu cuenta, qué edad tienes al momento de pedir la pensión, porque tú puedes pedirla en 3 momentos. 55 años si tienes un fondo suficiente que te permita recibir una pensión mínima, que esa es otra cosa. El sistema solamente admite pago de pensiones mínimas, ni un peso más ni un peso menos. O sea, esa pensión mínima nunca puede bajar de ahí. O sea, que te garantizo por lo menos el salario mínimo más bajo del sector privado como retribución a los años que cotizaste conmigo. Luego, entonces, ese círculo que se crea, a partir ya de esa automatización del proceso, vinieron los reclamos propios de personas que estaban en reparto por mucho tiempo y se decide entonces. El Consejo Nacional de Seguridad Social en varias ocasiones autorizó operativos donde se devolvieron las personas de CCI a reparto, aquellos que se habían afiliado de manera automática por desconocimiento, porque no sabían que habían firmado un contrato de afiliación, no entendían lo que habían hecho, lo cual es válido porque en un momento donde la ley entró en vigor, entró en vigencia el proceso de afiliación y de aportaciones y la población en desconocimiento total de qué era lo que estaba pasando. Había mucha gente que creía incluso que era un nuevo impuesto que le estaban cargando a su salario, no sabían que era una aportación para garantizarles un beneficio futuro. Y se hicieron entonces esos procesos, mucha gente volvió a reparto y se quedó un grupo que por una razón o por otra, quizá no se enteró, quizá las publicaciones no fueron suficientes, no vamos a entrar en eso. Entonces el Consejo decide ya de manera definitiva dejar establecidos los procesos de traspaso, de capitalización individual a reparto, pero con la condición de que el trabajador que puede calificar para esos fines es que haya cotizado a reparto y al momento de realizar su primera contribución a capitalización individual contará con la edad de 45 años o más. Hay un grupo que se nos ha quedado que tenía menos de esa edad al momento de realizar esa primera cotización y ese grupo de personas ha hecho reclamos y hay unos casos, un volumen importante, que se encuentran actualmente en conocimiento del Consejo Nacional de Seguridad Social y que entendemos que esa resolución del año 2012 va a modificarse para poder permitir que esas personas, como usted bien señalaba, si ya yo tengo X cantidad de años en reparto, la pensión que voy a recibir realmente compensa mucho mejor el salario que yo tenía con relación a lo poco que pude aportar a capitalización individual, porque también sucedió eso. Hay personas que entraron con 41, 42, 43, 44.5 años de edad. Y ya lo que cotizaron 5, 6, 7, 8, 9, quizás 10 años, 15 años a capitalización individual, el saldo que tiene acumulado es muy bajito. Pero tenemos que ver el régimen de capitalización individual no como una estafa, sino tenemos que verlo como una novedad importante en materia previsional, donde un sistema que te admite a ti la titularidad del aporte que estás realizando, que admite que tú puedas hacer aportes voluntarios, o sea que tú incluso puedes establecer el monto de la pensión que tú quieres recibir. Hay calculadoras que te ofrecen las páginas, tanto la oficial de la Superintendencia de Pensiones como de la misma administradora de fondos de pensiones, donde tú pones tu edad, tú pones cuánto tú tienes acumulado en tu cuenta, tú pones a qué edad te quieres jubilar, el salario e incluso pones el porcentaje de aporte voluntario que puedes realizar y vas estimando el monto de la pensión que vas a recibir. O sea que es bastante flexible en cuanto a qué pensión vas a recibir. Mire, yo sostengo que eso es una estafa mayúscula a los trabajadores. Yo soy servidor público. Yo tengo 28 años en la administración pública.
yo Leonardo Suero, y tengo 63 años de edad. Tengo acumulado 2.700.000 pesos. Y usted sabe qué es lo que acontece. Para devolverme mi dinero, me lo van a devolver 10.000 a 10.000 en los próximos 16 años. ¿Y qué hace la AFP? Que coge mis 2.700.000 pesos, lo pone en un certificado, y de ese dinero que le renta me va a dar mis 10.000 pesos y se va a quedar con el resto ella. Se va a quedar con el resto. Entonces, porque, ok, pongan el certificado a nombre mío, que me den los 10.000 pesos y los intereses que representa. Pero sobre todo, hay una trampa, señores, para que Lady nos responda. Se quiere decirle al país que los empresarios son los que aportan la gran mayoría. Mentira. Los empresarios no aportan un peso, porque lo que aportan ellos está calculado en el costo de los productos que le venden al pueblo. El que verdaderamente aporta es el trabajador. Entonces nosotros quisiéramos dejarle esta inquietud a doña Lady Lora, para que nos responda esa parte. ¿Por qué razón? Si yo tengo 2.700.000, ya yo estoy en edad de retiro si quisiera, pero estoy luchando porque trabajé 10 años en la ley de reparto, por lo tanto yo tengo derechos adquiridos que me fueron atropellados. Estoy luchando para ver si toman una resolución y permiten que uno vuelva a pasar a la ley de reparto, porque nos vamos a ir con una pensión de miseria, 10.000 pesos a 10.000 pesos. Divídalo usted, 2.700.000, dan 190 meses. Dividido entre 12, eso es 16 años. Y yo voy a durar 16 años vivo. Va a durar más. Más, porque la expectativa de vida fueron aumentando. Pero me están engañando. No. Mire, si usted se fija en su estado de cuenta, fíjese que de esos 2 millones de pesos que usted dice que tiene acumulados, que ha ido aportando junto con su empleador, prácticamente el 50% viene por la rentabilidad generada por las inversiones. Usted no ha acumulado solo, usted no ha hecho 2 millones de pesos. La rentabilidad de las inversiones le han sumado a usted prácticamente más de 1 millón de pesos para que usted tenga ese 2 puntos y tantos millones de pesos ahí acumulado. Entonces, cuando a usted le calculan el monto de su pensión, que tampoco es 10.000 pesos, porque 10.000 pesos es la pensión mínima del sector público, que llega únicamente hasta 80.000 pesos. Sin embargo, si usted hiciera un esfuerzo y aportara voluntariamente un 1, un 2, un 3, un 5% de su salario mensualmente, incrementa el monto de lo que tiene acumulado en su cuenta de capitalización individual y puede generar el monto de la pensión que usted desea a la edad que se desea retirar. Y uno le va a echar manteca a carne gorda. Bueno, yo debo decirle a usted lo siguiente: si usted se quedara en el sector público, la pensión máxima que va a recibir, salvo que decida modificar esa ley de reparto, son 80.000 pesos. Pero yo con 80.000 me voy en coche. Bueno, hay gente que no. En hay coche. Hay gente que anda pregonando que le van a pagar pensiones de 120, 125, 150.000 pesos. Y la realidad no es esa. Reparto, la pensión máxima que paga son 80.000 pesos, el equivalente a 8 salarios mínimos del sector público. La pensión mínima del sector público, también en el caso de la pensión en reparto, son 10.000 pesos. En capitalización individual es el salario mínimo más bajo del sector privado, que ahora mismo son, me parece que 11.900 pesos. Entonces usted tiene que tiene que interesarse primero por conocer el sistema y ver cómo financieramente es saludable para usted utilizar los fondos que tiene ahí acumulados. Porque le pongo un ejemplo. Yo tengo un amigo que tiene 55 años de edad. Él en su cuenta de capitalización individual ha amasado una suma, ha acumulado una suma que supera los 2 millones de pesos. Un caso muy similar al suyo. Como ya él tiene más de 55 años y el capital técnico que tiene ahí en su cuenta le da para recibir una pensión igual o superior a 150% a la mínima, o sea, él puede recibir una pensión de 17.000 pesos. Adivine lo que él hizo. Él sigue aportando porque él sigue trabajando, porque una de las ventajas que tiene también el sistema de capitalización individual es que no es incompatible con el trabajo activo. Le hace que si usted puede pedir una pensión por vejez, usted puede seguir trabajando, recibe su salario y recibe su pensión. Y sigue cotizando, o sea, sigue también acumulando más dinero. ¿Qué hacen 2 amigos que tengo? Uno solicitó una facilidad financiera y lo paga con cargo a esos 17.000 pesos y pudo resolver una situación puntual que tenía. Otro que decidió, lo retira y vuelve y lo reinvierte como aporte voluntario. Entonces, todos los meses su capital se ve incrementado y allá al momento que él de verdad decida retirarse, va a tener un saldo mayor que le va a permitir tener ya una pensión de 17, probablemente llegue a una pensión de 35, una pensión de 40, dependiendo de lo que siga amasando durante los años que continúe trabajando. Pero esos 40 o 35, bueno, pero señora Lora,
no dan para nada. Yo le puse un ejemplo de una pensión mínima, recordándole a usted que la pensión mínima en el sector privado, para los casos de los afiliados a una AFP, es 11.900. Ahí también me voy a otro ejemplo que es importante y que la gente desconoce. 67% o más probablemente de la población que actualmente está cotizando a capitalización individual reciben el tope de 2 salarios mínimos, le hace 29.000 pesos. Estamos hablando que si una persona de esa se jubilara con la mínima del sector privado, tiene una tasa de reemplazo del 60-65%. Cuando hablo de tasa de reemplazo me refiero al porcentaje del último salario que recibías que te voy a pagar como pensión. O sea que tampoco es malo, no es malo. Ahora, ¿cómo nos castigan las estadísticas del sistema? Porque aquellos que nos salimos de esos 2 salarios mínimos, de recibir esos 29.000 pesos, sí vamos a recibir tasas de reemplazo, o sea, vamos a recibir porcentajes de salario menores a aquellos. Y eso castiga muchísimo lo que es la tasa de reemplazo promedio, que oscila entre un 32 y un 45%. Escúcheme que yo le hablo de forma individual. ¿Y dónde están los 10 años míos que yo coticé para el Seguro Social? Que esos toleteros, y escúcheme el término, prometieron que le iban a dar un bono, que supuestamente se lo iban a sumar a la AFP. ¿Dónde está? No, eso se desapareció. Porque entran en un conciliámbulo con los funcionarios. Porque si se ríe y esas entidades que están y la propia DIDA, porque la que está en la DIDA lo que es una comecheque, que deben implementar políticas públicas para beneficiar a los empleados públicos y privados, no, lo que hace es que entren en conciliámbulo con los ricos, porque los ricos, dueños de la AFP, la entidad de intermediación financiera, a todo aquel que en el país ha levantado su voz de protesta, con cierta posibilidad de que la población lo oiga, le meten un buche de papeleta. El único que se ha salvado de eso es Pedro Botello. Bueno, tenemos una llamadita antes de contestar tu comentario. Adelante, ¿quién y de dónde? Sí, una pregunta para la licenciada Lora. Quiero saber, porque estoy mirando el programa, viendo al señor Suero, si el señor Suero no puede retirar su dinero que tiene acumulado en la AFP, que no lo puede retirar. La única manera, sí, gracias, buenas tardes, un placer. La única forma en que hasta el momento se admite la devolución del saldo de sus cuentas de capitalización individual es que usted haya iniciado a cotizar por primera vez con 44, porque recordemos que el año pasado lo modificaron, la edad de ingreso tardío, que así es como se denomina a ese afiliado que cotizó por primera vez al régimen de capitalización individual con 44 años de edad o más. Llegas a los 60 años, tienes 30 días cesantes y ya puedes solicitar a tu AFP la devolución total de los fondos que tienes acumulados, o que seas diagnosticado con una enfermedad terminal. Léase que el pronóstico reservado del médico implícitamente nos indica que a usted solamente le quedan 6 meses de vida o menos. Ahí se garantiza, ahí también le autorizan la devolución. Oigan eso, señores. Para que estos toleteros le devuelvan el dinero a uno, usted tiene que estar al pie de la caja, es decir, con 6 meses de vida. ¿Y dónde está la humanización? ¿Dónde está este capitalismo salvaje? Hay que acabar con él. No, pero déjeme decirle una cosa. Yo le dije a usted al principio que el sistema dominicano de pensiones, por lo menos en su versión de capitalización individual, tiene respuesta para todo el mundo bajo cualquier condición y concepto. Usted se está riendo, yo lo estoy viendo por aquí al lado. Sí, pues tengo que reírme. No funciona así. Porque explíquele. Hasta una persona que tenga una discapacidad en el sistema, si está activo y si sufre un siniestro, un accidente, ya sea de origen común o de origen laboral, tiene garantizado incluso también una pensión por discapacidad. Llegaste a la edad de 65 años, te paso entonces a recibir una pensión por vejez. El caso que usted plantea, lo del bono de reconocimiento, fíjese que usted está en reparto, usted tiene un tema, porque a usted sus 10 años no se lo van a reconocer, pero la AFP no se va a quedar con ningún peso suyo. Porque imaginemos el peor escenario que le puede suceder a un ser humano, que pasa aquel otro plano, que no sabemos si vamos a volver. Su familia va a tener el saldo de su cuenta o va a recibir una pensión por sobrevivencia. No, pero excusa. Y siempre devuelve, las AFP nunca se queden con el dinero. Para que nos orientemos bien. Ajá. Y porque el objetivo es llevar la información veraz al público. La AFP del dinero de los cotizantes, lo que hace supuesta y alegadamente, la información que yo he escuchado, es que lo pone en un certificado de inversión. No. Bueno, la cuestión es que lo que le devuelven a usted es 17,000 pesos, vamos a decir, a 17,000 pesos, hasta que se agote su dinero. Hasta que se agote. Y los beneficios que ese dinero genera, ¿quién se queda con ellos?
Pero se lo están devolviendo, pues fue lo que le expliqué ahorita. 50% de lo que usted tiene acumulado es rentabilidad generada por las inversiones. Sí, disculpe, déjame. No, vámonos de aquí porque No, pero vamos. tú estás como la AFP y la ARS, jalando nada más para ti. Entonces Joaquín y yo callado aquí. No, porque usted no tiene actitud de hablar. No, porque te veo jalando. No puedo dejar a la Vamos a plantearle algo. O sea, envalentónense y hagan preguntas. Mira, la doctora, nosotros tuvimos un la licenciada legislador habla bonito y sabe de lo que está hablando. ¿Oíste? reclamando aquí que se devuelva el 30%. ¿Por qué no es factible esa devolución que piden ellos? Y además, o sea, el pueblo entiende que sí que se debe devolver. Pero es una cuestión de principio. Él está peleando por 10 años que de reparto no le quieren reconocer porque le faltan 10 más para que le puedan reconocer una pensión. Porque en reparto, si tú no tienes 20 años registrados, cotizados, a ti no te dan ni un kiki, como dicen por ahí. No me digas. No, usted puede tener 19.11.29 días cotizados y le falta ese día, no le dan nada. Pero la Gracias, le dan la gracia, sí le dan la gracia, Pero la porque se FP, han puesto tan displicentes la en esa FP, usted dirección. tiene que ¿Quién mi tener cuarto 30. entonces? ¿Quién y se no- comió mi queso? Señores, es que los fondos de reparto lo único que hacen es amasar aportaciones, funciona como una caja chica. Todos nosotros que estemos afiliados a reparto cotizamos 5 pesos todos los meses. Esos 20 pesos pagan la pensión del que salió. Y esa caja se queda vacía hasta el próximo ¿Estás mes. trabajando para el inglés entonces? Entonces, imagínese, entonces usted me está diciendo a mí que las Parece un- AFP son una estafa y que usted no tiene la Parece rentabilidad un de lo que le esquema dan. piramidal. estafa. No, Oye, es un es todo esquema, lo contrario. un esquema piramidal, lo que Pasar el mencionaste dinero. ahí. Pasar Es el lineal, dinero. no es piramidal, Sí, es lineal. sí. Es lineal, no es Guay. piramidal. Pasar el dinero, porque ¿qué hacen la AFP? Acumulan el dinero. No. Solamente. Y todo eso tele nuevo. Oh, Pero usted no fue a la Feria y Fitur. yo Usted le- no vio y los yo- avances. y ellos le han pedido permiso al pueblo para que el dinero de nosotros, lo que nosotros aportamos, se lo presten al sector privado a tasa bajita. Bajita. ¿Por qué no me prestan a mí? Oiga lo que pasa. Yo tengo una hipoteca. Mira la mala fe de esas Que entidades. tú lo vas a coger para comprar plata. Yo tengo una hipoteca, por ejemplo, y debo $1.000.000. Y tengo y pago, por ejemplo, 40,000 pesos mensuales. Y tengo 2 millones en la AFP, 2.700.000. Oh, pero se puede la AFP traspasarle a la entidad de intermediación financiera que yo debo esa hipoteca y pagarle ese millón. Y ya yo voy más suave y no tengo que pagar esos 40,000 pesos mensuales. ¿Y su pensión? Pero- ¿Y su pensión? pero- Y entonces después va a ir donde el pero- Estado a pedirle pero la pensión ¿cuál- también. pero cuál pensión? Va a usar el aporte, porque para todo hay que aportar, porque si te reparto, tiene que aportar. Si no cumple los 20 años, no te pago pensión. Ahora, en capitalización individual, tú estás aportando, yo te pago, aunque sea la mínima, y es malo. Te estoy devolviendo tu dinero y es malo. Te pago tu dinero y es malo. Eso hay que desaparecer. Porque yo no lo entiendo. La AFP hay que desaparecer. Los pueblos No, yo estoy de dominicanos. acuerdo con usted. Yo lo Hay que creo es un salir a sistema la que hay que calle, desaparecerlo. Hay que salir a la calle y marchar y protestar. Que sea la calle lo que determine lo que vamos a hacer. Porque no hay pensiones de hambre. Oh, pero sí se Almanza y la otra. ¿Cómo que se llama? No, yo no estaba ahí. Ustedes ven que No, andan en la me estoy calle metiendo con en eso. cartera Louis Vuitton de $40,000. Pero qué bueno es el dulce Pero leche. ese es su salario. Esos son Estudiando ingresos, cualquiera suero. pasa. Suero, esos son ingresos. Repartiéndose todos los años 10, 15,000 millones de pesos. Pero ellos Bueno, no trabajan en AFP. ¿cómo que no está trabajando? Ella no trabaja en Y hay AFP. una que ahora se me ve el nombre de ella. Pero Quinsis. pelean para el mismo. La de ADAF. Pero yo la veía a ella. Yo era miembro de una discusión a la universidad que le dije al ministro de Trabajo, mi amigo Miguel Decán, el líder, esta es una forma muy elegante de perder el tiempo. Bye bye, Charlie. Pero no hagamos la sangre, que tú sabes que tú no puedes hacer mala sangre. No, hombre, no. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. Si tenemos un Estado protector de su población, porque mire, parece que hay mucha falta de información y la gente no sabe cuáles son sus derechos. Y parece ser que a las AFP y la ARS le interesa que la gente no sepa cuáles son sus derechos, porque se ocurre, el hombre no hizo lo que tenía que hacer y no lo quedamos nosotros. Si tuviéramos un Estado protector, no un Estado que se colude con esas agencias intermediadas, que intermedian, ese dinero que se le está pagando, yo no pudiera el Estado de una manera oficial administrar esos fondos y evitar que ese tanto dinero se vaya a donde ellos se lo devuelvan a la gente sencilla. Pero déjenme ver cómo Que yo ponemos, no cómo entiendo. ponemos este escenario de una manera más clara. Lo primero es que el dinero que nosotros estamos aportando al sistema de capitalización individual, lo que estamos afiliados a una AFP, yo no sé si usted sabía, pero más del 70% está invertido en bonos del Banco Central y en bonos de Hacienda.
Léase que nosotros estamos subsidiando al país. O sea, yo soy un socio. Usted es un socio del... Venga, choqueme la... Yo soy un socio. Usted es un socio del Estado. Estamos como la refinería con la formulita de hito. Nosotros somos protagonistas del desarrollo económico que se está viendo aquí a nivel nacional. O sea, y nosotros deberíamos empoderarnos de eso. Porque fíjense usted que no es lo mismo decir que yo estoy metiendo mi dinero en una caja chica, la cual es deficitaria, y por eso muchos de los afiliados a reparto tienen filas, señores, de 1, 2, 3, 4 y 5 años para que le reconozcan su pensión, porque tiene que venir entonces una reestructuración presupuestaria que admite el ingreso de nuevos pensionados. Y por eso mucha gente en cola, porque lo que se está recaudando para fines de pagar las pensiones de aquellos que se han quedado afiliados no es suficiente para poder pagar las prestaciones en curso ni las prestaciones por venir, que es lo que se llama, que bueno, como usted dijo ahorita, el tema de la educación financiera, el tema de la educación previsional, eso se llama un déficit previsional, un pasivo previsional. Léase que yo, Estado, le debo a un grupo de personas el reconocimiento de ese derecho adquirido que tienen por haber cotizado y por haber aportado y trabajado durante X cantidad de años para, al momento de su llegada de la edad de retiro, poder recibir una retribución por esos años de trabajo y esas contribuciones realizadas durante esos años. Pero tenemos que descomponer el pensamiento, no quiero utilizar el término irracional, es como esa ira, ese rechazo que sentimos a lo que es ese sistema que se fue creando. Comparto con usted que la debilidad más grande que sí tiene el sistema, y tanto las autoridades públicas como esas autoridades privadas que administran los fondos y que pagan los beneficios, se hicieron mudas y sordas durante demasiado tiempo y desprotegieron a la población, del pan del conocimiento, sobre todo de un modelo de protección que la gente solamente sabe que la Constitución le dice, tú tienes derecho a una pensión, pero la gente no sabe todavía cómo accede a su pensión. Entonces, sí hay un compromiso que debe asumirse de una manera contundente y debe empezar por la cabeza, por el papá de todos nosotros, que es el papá Estado. Los gobiernos, el que sea, yo les decía ahorita cuando estábamos fuera de cámara, a mí no me gustan los colores porque nosotros somos una sociedad y somos todos. Póngase la camiseta que usted quiera, pero asuma la responsabilidad que usted tiene de enseñarle a la gente a utilizar los recursos que de manera constitucional, que de manera legal, o ya sea por el simple hecho de ser persona, un derecho humano, como lo es la seguridad social, a usted le llegue y usted sepa utilizarlo, usted lo conozca, usted puede empoderarse y usted pueda reclamar de manera objetiva aquellos derechos que sí le son concedidos y que le corresponden, porque también hay mucha gente, y hablábamos de los ticheros amarillos, que está en la marcha, quiere el 30%, como me preguntaban ahorita, nunca han cotizado a capitalización individual. Entonces va a venir una segunda etapa de esa protesta. Él tiene su propio régimen de pensión en la Cámara de Diputados. Bueno, de las cosas que yo siempre he cuestionado, como yo sigo un líder, pero yo digo, pero como yo sigo a una persona, ¿qué clase de líder es este y qué clase de seguidor soy yo? Cuando esa persona ni siquiera está padeciendo la misma situación que yo. Pero tiene también una cola atrás de gente que nunca ha cotizado a capitalización individual. Entonces es importante que aprendamos, señores, conozcamos, leamos un poquito más, acerquémonos a las autoridades, acerquémonos a las instituciones. Doctora Lora, hay una gran cantidad de personas que cotizaron la ley de reparto, que fueron ya metidos de contrabando en la AFP, porque fíjese, dieron 30 días. Pero el pueblo tenía conciencia en ese momento. No, el primer plazo, me corrijo yo ahí, el primer plazo fue de 90. Pero ya a partir del cierre de ese plazo, la definición de dónde usted quería quedarse o dónde quería afiliarse son 30 días. La cuestión es, doctora Lora, que esas personas han ido a la DIDA, han llevado su expediente con el propósito, en vista de estas pensiones de miseria que van a recibir, que no le va a dar ni siquiera para la pastilla. Entonces han acudido a la DIDA con el propósito de que la CIPEN modifique esas resoluciones y permita que esa gente puedan ser pensionadas, que emigren el dinero que tienen cotizado en la AFP, que le emigren a finanzas para que sea el Estado que lo pensione. ¿Existe alguna posibilidad al respecto?
Sí, de hecho el tema está en la mesa del Consejo Nacional de Seguridad Social desde hace varios años ya, y hay un grupo importante de personas que, como le dije al principio, que han ido solicitando que se elimine ese requisito del tema de que tenías que tener 45 años al momento de afiliarte a capitalización individual con derecho adquirido en reparto para poderte traspasar. Y la realidad es que es un tema de justicia, porque hay gente, como yo le decía ahorita, hay gente que tiene nada más 5 años en capitalización individual, sin embargo tenía 15 ya en reparto. Otros tienen un solo año en capitalización individual. O sea, hay una serie de situaciones que es bueno que se tomen en cuenta y que el Consejo Nacional de Seguridad Social evalúe de una manera objetiva y racional la decisión que más convenga a la ciudadanía. Para ellos dominicanos, esos burócratas que están al servicio de los intereses más espurios de esta nación, pues estos capitalistas de aquí no dan nada a la buena, hay que tomar la calle. Por eso, independientemente del concepto que usted tenga de Pedro Botello, el 27 en Trulla. Es más, deberíamos pasar por la casa de los administradores de la AFP a hacerle su bullita, porque es con presión que la cosa se consigue en este país. Yo siempre he mencionado que el dinero está, vamos a decir, siendo invertido en diferentes sectores. Me gustaría mencionar en cuáles sectores es que están los recursos. Recientemente se habló que aquí se han construido como 15,000 habitaciones con ese dinero. Así es. Entonces vamos a conocer un poquito sobre eso. Sí, tenemos inversión, realmente, digo tenemos porque todo lo que estamos cotizando al sistema somos parte de lo que son esas inversiones, porque somos los que estamos aportando el dinero con el que se logra pues ese desarrollo, como yo les decía ahorita, tanto industrial como nacional. El sector turismo, que ahora mismo se ha beneficiado bastante de lo que son las aportaciones de los fondos de pensiones, energía, tanto energías renovables como energía ordinaria para garantizar la generación pues de mover las luces, todo lo que tenemos nosotros en nuestras casas. También aguas, infraestructura, le hace puentes, calles, carreteras, hospitales. Se ha logrado, la verdad que mucho con esas aportaciones que nosotros estamos realizando y las AFP logran invertirlo. Ustedes saben que se crean los instrumentos financieros para esos fines, que son los papelitos que decía el señor Subero ahorita. Esos papelitos, esos certificaditos realmente representan todas esas estructuras que usted ya puede apreciar y que también puede utilizar, porque cada vez que se crea un hotel nuevo, se recrean 15,000 habitaciones nuevas, nosotros podemos ir a esos polos turísticos que tenemos bellezas en nuestro país, que tenemos que explotarla y nosotros mismos disfrutarla, no que los de fuera siempre nos vengan a contar qué es lo que está pasando aquí en República Dominicana en nuestras playas. Pero también se han creado muchas jipetas de alta gama. Muchas jipetas de alta gama, esa gente trabaja muchas casas de veraneo en Colorado Spring. No, es maldad. Mucho tiene mucha maldad. Hay mucha maldad. Vamos a quitársela a Suero, porque es que Suero. Oye, que pronúnciame eso. Muchas casas de veraneo en Colorado Spring. ¿Por qué no benefician a los pobres de las 800? Pero lo benefician también. Otra pregunta ahí mismo con la que pero no le hacen esa pero usted me permite ¿cómo? Dale. 40,000 millones en pandemia que se sacaron para que la gente pudiera tener su subsidio, porque el Estado no tenía. ¿De dónde lo sacaron? Pero siempre el Estado en toda parte del mundo. Y tenía el Estado disponibilidad. Va en favor. Un cierre de año electoral. Cuando quiebran, ¿quiénes pagaron el hoyo de Baninter, los 55,000 millones, que debieron haberlo pagado sus accionistas? No, el Estado. En la única ocasión que el Estado se defendió un poco fue cuando Pedro Castillo le dio un pelliquito al Banco del Progreso, que cuando fueron los superintendentes de banco, le dije, no, nosotros vamos a poner un chele, tráiganme los pasaportes. Y entonces eso se logró saldar y Pedro Castillo fue 10 años a la cárcel. Pero después, cada vez que ha quebrado una entidad de intermediación financiera, es el Estado que tiene que poner el dinero en contraposición de los intereses de los más necesitados. Deja que ella hable, tú a veces pierdes la educación porque tú la cortaste en el aire. Bueno, no, pues está bien, la cosa tuya. Sí, pero tú no puedes ofenderme a mí. No, pero tú le estás pasando por encima. Tenemos invitados, déjenla hablar. No puedes ridiculizar delante de la doctora. Tener cuidado, Marino, que a veces te pasa. Es verdad. Pida disculpa. Retire eso. Disculpa, está retirado. No está perdonado. Adelante, doctora. No, es bueno recordarle siempre a las personas que nos ven y escuchan que el Estado tiene un rol importante y es justamente que es el garante final de retribuirnos a nosotros los ciudadanos
por la ausencia, por el incumplimiento de aquellas entidades que están supervisadas por entidades públicas. Y como sucede también con el sector bancario, las administradoras de fondos de pensiones tienen un titular público que es la Superintendencia de Pensiones, y a través del Consejo Nacional de Seguridad Social el Estado asume la responsabilidad de fiscalizar las operaciones de esas entidades. Y evidentemente, si sucediese cualquier cosa, una mala inversión, un mal manejo, que de hecho las AFP están obligadas a tener unas cuentas que se llaman cuentas de garantía de rentabilidad mínima. Léase que cada vez que una AFP mueve un peso, tiene que hacerlo garantizando que lo está haciendo en un instrumento que le va a rentar al menos una tasa X que lo establece la propia Superintendencia de Pensiones. Y si lo hace mal y consigue y compra un instrumento inadecuado que tiene una tasa por debajo de esa mínima que se le establece, con su dinero, que es un 10% de la cartera que administra, tiene que reponer inmediatamente al fondo de pensiones la pérdida por ausencia de rentabilidad o por aquella mala inversión, tiene que reponerla completa, por lo que nuestras cuentas siempre se encuentran de inicio con ese proceso, y luego si sucediese lo peor y quiebra una AFP, pues el gobierno tiene que venir a meter mano. ¿Están blindadas entonces? Sí, están blindadas. Bien supervisadas. Y si quiebra una AFP, quienes lo administran podrían ir a la cárcel. Sí. Claro. Bueno, aquí van a caer muchos presos entonces. Leimi, en esa diversificación de los recursos de la AFP, ¿cuál sector tiene mayor rentabilidad o rinde mayor rentabilidad? Bueno, la verdad, si se puede hablar en ese tema. Sí, claro, ¿no? La rentabilidad mayor la tienen los bonos emitidos por el Estado, que de hecho suponen más del 70% de la cartera del PAI, como le dicen, el pastel, donde se dividen los pedacitos de donde yo invierto, o sea, donde yo veo que tengo 5% en tal cosa, 5% en tal otra. Realmente esos son los bonos que tienen el mejor rendimiento, pero como les digo, se te exige que si vas a invertir, tú como administradora de fondos de pensiones, como AFP, tienes que hacerlo en un instrumento que garantice al menos este porcentaje anual. Si no lo garantiza, no puedes invertir ahí. Y de hecho, hay una comisión clasificadora de riesgos y límites de inversión, presidida por la CIPEN, que dice dónde puede invertir una AFP y qué porcentaje de su cartera puede invertir en ese instrumento. O sea que tampoco es que ya sale un fideicomiso de edificios de alta gama, que usted dice, de edificios lujosos, no puede invertir ahí. Si PEN dice que ahí no se invierte porque no tiene las garantías, no tiene la tasa de rentabilidad que necesito, no cumple con las condiciones estipuladas por las normas, no se puede invertir. ¿Y quién controla? ¿Controla la CIPEN o controla la AFP? No, controla la CIPEN. De hecho, tienen un sistema de cartera espejo. Le hace que están conectadas, interconectadas de manera electrónica, las mesas de inversiones de las AFP. Eso opera como si fuera la bolsa de valores. Eso es muy chulo, muy divertido. Y aquí estamos, vamos a suponer, nosotros somos los técnicos de la AFP. Mira, aquí está mi computadora, yo estoy viendo el valor de los instrumentos, quiero comprar, estoy negociando el precio. Inmediatamente yo le doy a clic a ese instrumento que está previamente aprobado, o sea, que AFP hable, así le dicen. La CIPEN, en su departamento de inversiones, verifica y valida que esa operación se registró, las fechas de inicio, lo ve todo, o sea, lo hacen de manera simultánea, y los cierres por día, que se hacen incluso a una hora estipulada, es un proceso bien complejo y es un proceso que está acompañado al 100% por la CIPEN. En Pedernales se invertirían parte de estos recursos si se aprueban o ya están proyectados, si se puede mencionar. Me imagino que parte de lo que se tiene en el plan de Pedernales deberá incluir una inversión de los fondos de pensiones, que ahora mismo es el inversionista institucional más fuerte que tiene nuestro mercado de capitales. Pero todavía no ha salido eso con un instrumento financiero. Licenciada, mire, yo conozco al doctor Suero, a Leonardo Suero, hace tiempo. Y yo siento que el doctor no está conforme. Pero ¿cómo va a estar conforme? Exprésate. Pero no me ayude. Señores, esa AFP administrando los fondos de pensiones es lo mismo que poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. ¿Cómo va a ser, Suero? ¿Cómo va a ser? Hay una llamada. El pueblo. Adelante, ¿quién y de dónde? Sí, lo que pasa, yo estoy viendo el programa y el problema no es de los empresarios que son como un barril sin fondo que nunca se llenan. Es el problema de la Cámara de Diputados y del Senado, que no son cámaras, son retretes. ¿Por qué? Porque ellos no piensan en el pueblo a la hora de aprobar leyes, sino los intereses que los subsidian a ellos, los cuartos que le meten por abajo. Recuerden el maletín. Es un grupo de
Usted se ve que fue Suero que lo mandó a llamar. Fue usted que lo mandó a llamar, Suero. Mire cómo se llama Suero. Lo que acontece es que esa gente tiene tanto dinero que cualquier oposición la pagan, ¿eh? Le echan como si fuera agua. A Pepe le está limpio. Usted sabe el diputado y el senador que es financiado por la AFP para que se queden mutis. Sí, para que se queden mutis y no hagan ningún tipo de reforma. En Chile, donde surgió la génesis de este invento malévolo que son las AFP, devolvieron el 30%. El 30% no, devolvieron varias veces. En el Perú devolvieron esas donaciones. Esas donaciones no se han desaparecido, están ahí. ¿Usted no ha leído la consecuencia de esa situación? Ella tiene derecho a hablar. Una pregunta, ella tiene derecho a hablar. Siempre he mencionado que si los recursos que están ahora no alcanzan para una pensión digna, ¿cómo tú vas a sacar el dinero? La licenciada tiene derecho a hablar entonces. Para comprar electrodomésticos. No, porque los invitados son ustedes entonces. Disculpe. Pero tú tienes que dejar de estar echando esos boches a uno en el aire. No, porque así no podemos. Perdón. Continúa. Manifiéstese. Bueno, con el tema eso del retiro de los aportes, aquí señalaba Marino, ¿verdad? Joaquín Caraballo. Joaquín. Marino más buen mozo. Ay, usted bueno, ya decía yo. El tema de el primer problema que se genera, y ahí hago la comparación con los 10 años del señor Suero, que no le quieren reconocer su pensión por reparto, porque no tiene los 10 años que le falta para completar los 20 en reparto. Entonces, imagínese que en capitalización individual usted saca un 30% de lo que tiene acumulado en su cuenta, usted mordió 8 años de cotizaciones. Entonces, si usted proyectaba que su pensión, ya usted viene con su mala fe, con su predisposición de que me van a pagar mal, de que me van a dar una pensión de miseria, y agarra y muerde un 30. ¿Qué le van a dar? Sí, pero con esa posturita uno paga mucha deuda. ¿Con qué posturita? No. Si nos dan el 30%, si a mí me dan el 30%, me dan casi 700,000 papeles. Yo con esos 700,000 papeles, eso es mucho. Los ingleses me sacan una cuenta al niño. Es para tenteteo, hombre. Si usted busca los registros de qué hizo la gente con el dinero, usted se sorprende. Y todo apuntaría a que era para pagar deudas o para cubrir gastos, alimentación, lo que fuera. Y jugar palé. No, en Perú se terminaron los televisores, tengo entendido. Sí. O sea, los televisiones plasma se acabaron. No había, porque la gente con el dinero lo que hizo fue comprar ese tipo de cosas. Pero con su plasma. Gastaron el dinero en compras en línea. O sea, el gasto que se suponía y que se esperaba por el que los diputados y los senadores o el Congreso de cada uno de esos países abogó tanto para proteger a la población, que no entiendo cómo la protegió, porque al final de cuentas también le dieron un trancazo a la economía, porque imagínense ustedes ese capital inyectado a 2 por 1 ahí. La gente no es fácil. Inflación al 30 por 50. Se llevan a Pedro Castillo. La gente no es fácil. Mira, me enviaron un mensaje aquí que sería de que para comprar plátano. Pero eso es oro. Tú estás hablando de oro. Espérate. Pero eso es con Marino que están hablando. Eso es oro. No, la verdad es que no es una buena idea. No es una buena idea por todas las razones posibles. En lo personal para usted, porque retirar parte de sus ahorros previsionales. Eso no es ahorro puro y simple. Eso es un aporte que usted realiza con un fin y un objeto que se lo dice la propia Constitución y que se lo dice la Ley 8701. Garantizarle un beneficio de pensiones, ya sea de vejez, ya sea de discapacidad, ya sea de sobrevivencia, porque usted está cotizando, está pagando para recibir esas prestaciones, esos seguros, de estar cubierto dentro de esos seguros. Luego está el tema del daño que le hacemos a la economía. Recordemos que cuando hay mucho dinero circulante, ustedes han visto lo que hacen los bancos, se bloquean, comienzan a apretar dinero a tasas altísimas, o sea que los demás que no tienen ese dinero en los bolsillos, que no retiraron su 30, se van entonces a ver afectados. Porque recordemos también que una de las bases, de las cosas importantes por las que los fondos de pensiones han generado muchísima dinamización nacional, es que han aportado a la economía efectos tan positivos como el tema de la regularización de las tasas de intereses de préstamos, y también han mejorado la tasa que usted recibe cuando hace también inversiones en alguno de los puestos de bolsa o en algún fondo de inversiones o en algún fideicomiso de esos que están registrados en nuestro mercado de valores. Mire, Amy,
para nuestro público, que yo me he edificado bastante con usted, porque que Suero me quiere llevar a la marcha. Joan de Suero dice que va, yo voy también, porque cuando yo lo veo incómodo, yo también digo, dime qué, y yo voy. Pero usted ha dicho cosas muy importantes que es bueno que nuestra población lo sepa. ¿Cómo entonces yo puedo agregar, digamos, un plus a lo que ya yo tengo ahí acumulado para yo retirarme mejor? Que eso es una falta de información que la gente tiene, que yo no la sabía. Entonces dígame cómo yo puedo retirarme mejor y qué debo hacer. Es como yo aportar más, es como yo, digamos, ahorrar más. Correcto. Denme esa clave a la gente, señores. Miren, cuando yo empecé a trabajar de manera formal, yo tenía mi primer empleo, que de hecho fue en el Estado, fue en el 2004, y yo empecé, le dije a mi empleador, descuéntame un 1%. Mi salario no era un salario oneroso, era un salario para una muchacha de 24 años. Normalito, ¿verdad? Todavía estaba en mi casa, los gastos eran otros. Cuando mi salario entonces empezó a mejorar, le dije a mi empleador, descuéntame un 3% de mi salario. Ya cuando mi salario estaba en un punto que yo estaba más holgado, o sea, que me podía dar el lujo de ahorrar por mi cuenta y también seguir aportando a mi fondo, un 10% de mi salario. Cada quien puede hacer una evaluación, como yo les dije ahorita. Auxíliense de las herramientas que tienen a la disposición. Todas las AFPs tienen una página web. La Superintendencia de Pensiones tiene una página web donde te ofrece en gran detalle todos los beneficios que te garantiza el sistema y tiene ese jueguito de la calculadora de pensiones, que es que tú puedes estimar el monto de pensión que tú deseas recibir a la edad de retiro. Y ahí puedes ir modelando cuánto es que tienes que aportar cada X tiempo. Quizá no lo puedes hacer todos los meses, pero te entra un bono, te entra el pago de unas vacaciones, te ganaste un chelito con un negocio extra. Ya el sistema también admite, en el caso, por ejemplo, suyo, don Marino, que usted me dijo que vivió fuera mucho tiempo y que ahora fue que empezó a cotizar. Siempre usted puede registrarse, los trabajadores independientes, como es mi caso, por ejemplo, que en alguna vez cotizamos, estamos afiliados a una AFP, ya de manera directa podemos pagar cotizaciones, o sea que ya yo puedo hacer también el monto de aporte que yo quiera hasta el tope de $10,000. Okay. O sea que hay muchas ofertas, es un sistema muy flexible, como los órganos nobles que tenemos algunos en el cuerpo que se regeneran de nuevo. Esto es un sistema noble en ese sentido, porque te permite jugar con los ejercicios financieros que te permitirán tener una pensión, una mejor pensión. A mí el término digno, la verdad, no me gusta. Yo me conformo con adecuada o suficiente. Pero es mejor que uno invertir que uno guardarlo en el banco, ahorrarlo o que una cooperativa. Explíqueme eso para uno saber. Es un tema de elección. Yo entiendo que el tema de la pensión, como esos fondos que también tienen pues, ciertas ventajas, son inembargables, no son susceptibles de ningún tipo de congelamiento judicial, porque son ahorros para un fin constitucional, para defenderlo a usted contra un riesgo propio de la persona que es ser viejo. Pero no se pueden retirar, eso que uno pone de manera extraordinaria. No, pero sé que en las propuestas de modificación a la ley 8701 sí viene un capítulo interesante que ojalá que lo podamos ver, y es que incentivar el ahorro voluntario, pudiendo utilizar ese ahorro para otro tipo de cosas. Léase inversión de una casa nueva, de primer hogar, un vehículo, estudios, gastos médicos, pero esperemos en Dios que esa revisión de la ley 8701, que está desde el 2010 en el Congreso Nacional, la revisión integral, no puede haber volumen, pues no puede haber se volumen. materialice y entremos con esas innovaciones que traería al mercado esas propuestas, y entonces también dinamizar un poco y llevar a la gente también mayores satisfacciones. No puede haber voluntad de parte de los legisladores, porque la AFP son un Estado dentro del Estado. Esa gente le quiebran los huesos a cualquiera, a diputado, a senador, a presidente, a quien sea. Fíjense si es tanto el atraco. Suero, usted tengo esa actitud después de todas esas explicaciones que ha dado esa joven. Fíjese si es tanto el atraco que pasar el dinero de una cuenta a otra, que los dueños de la AFP no han puesto una mota en esos cuartos que tiene el pueblo dominicano ahorrado. Una mota es algo sin valor que había cuando Lili. No han puesto una mota y se ganan el 30%. No, ¿cómo el 30%? Ustedes de la rentabilidad. ¿Por qué no se lo bajan? No tiene un 30%. ¿Por qué no se lo bajan los diputados y senadores? El porcentaje que se gana. La invitada Leimi Lora. Adelante, abogada. Gracias. No, señor Suero, ya nosotros desde el año 2020 el esquema de las comisiones que cobran las AFP se modificó. Y ciertamente hasta ese momento ellas recibían un 0.5 de la aportación y recibían un complemento, y eso se eliminó. Ya ellas actualmente solamente están recibiendo, me parece que en este momento está en un 1.05, 1.10. No lo tengo muy fresco, pero pueden buscar la ley
1320, que fue la que modificó la ley 8701, que le dio autonomía a la Tesorería de la Seguridad Social y a la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados DIDA, y ahí se aprovechó y se modificó ese artículo 56 de la ley, y entonces se unificaron las comisiones que perciben las AFP y ya no tienen esos complementos. ¿Y cuántos miles de millones representa ese .5 que ellos se ganan al año? Vamos a ver. No, la verdad es que yo no le puedo dar ese número, no me voy a atrever a hablarle mentira a la gente. Pero si yo soy un administrador de miles de millones, evidentemente que mi ganancia siempre va a ser mucho, pero eso no puede ser el interés La mío. AFP entre todas tienen 50 empleados. ¿50? Sí. ¿No es una máquina de trabajo? Las AFP deben de tener mínimo, la más pequeñita debe de tener 100, 120 personas trabajando, la pequeñita. Dice que llegan, vamos a decir que 300, 500 personas. Llegan a 1000 entre todas. No, creo que son más porque son 7 AFP que tenemos en el mercado ahora mismo. Y acuérdense que tienen oficinas en el interior. No solamente están en la capital, sino que ellas se radican para poder llegarle a la gente. Pero usted entonces solta al pueblo que ahorren la AFP. Claro que sí, yo exhorto al pueblo. O deben desaparecer. No, yo no creo en el modelo. Yo honestamente se lo digo. Para mí el ideal es el sistema que mejores garantías te ofrezca. No hay un sistema perfecto. Ahora, para yo estar ahorrando y perder mis 10 años como usted, yo prefiero tener una cuenta que dice que es de Ley Milora Córdoba, cédula tal, NSS, léase mi número de seguridad total, seguridad social tal, y que todos los meses me llega un estado a mi correo electrónico donde me dicen que ese mes yo aporté tanto y que la rentabilidad generada por ese nuevo aporte sumada al saldo que tengo acumulado es tanto. Y todos los meses me lo dicen y yo lo veo. Y yo valido que más del 45, 48, 49% de lo que está ahí fue con la rentabilidad generada por las inversiones realizadas. Y que yo veo que tengo un país que no es el país que teníamos en el año 2001. Y que yo veo que nosotros estamos incursionando en sectores donde nunca nos atrevimos y que ahora lo podemos hacer. Y que yo veo que usted ve la noticia la semana pasada, cuando se hablaba de la Feria de Turismo Internacional, y República Dominicana estaba, mire, por allá, lejísimo, por encima de países que siempre han sido los top de los top. Y República Dominicana batallando. A mí me mandan, doctora, también todos los meses el correo. Ese correo donde me detallan la cuenta, pero no me puedo comer un picapollo con eso. ¿Y de qué me vale tener a mí eso? Pero es que usted y usted va a seguir recibiendo ramplimazo. Usted va a seguir con esa actitud. Es que yo no sé quién le dijo a Suero. Yo quiero saber quién fue que le dijo den su 30% de su cuarto a los trabajadores. Vamos a marchar todos apoyando a Botello. No se Vamos lleven. a pasarle por la casa a los administradores. No se lleven, señores, no se lleven. En la calle que se consiguen la conquista. Señor. Por la buena y bebiendo cafecito y quesito Roquefort y esa cosa, lambiéndole la suela de los zapatos a esos ricos, el pueblo no va a conseguir nada. No se lleven, señores, no se lleven. Lo que a mí me queda claro, Suero debe tener alguna tienda de electrodomésticos. Oye, lo que a mí me queda me claro imagino. ¿Por qué razón? Porque esos cuartos van a ser tomados para eso, para comprar kit y para comprar plasma. Miren, hombre, no. Lo que a mí me queda claro. Hay una llamadita, señor, vamos a irla. Sí, ahora mismo. Lo que me queda claro a mí es que parece que hay una falta de educación a la población sobre el tema. Eso es así. Las AFP debieran incluso contratar una mujer de su dimensión para que eduque y pueda hacer un equilibrio entre ambos bandos, porque la veo que es una mujer que está bien informada sobre el tema. Está bien amueblada la inteligencia. Vamos a entrar a la llamada. ¿Quién tenemos? Adelante, ¿quién viene de dónde? Sí, buena. Adelante. Adelante. Yo estoy en desacuerdo con Suero, porque Suero parece como que Botello le está dando su poturita y está mandando a marchar. No sabe el negocio que Suero tiene que Pedro tiene con eso de la AFP. Estamos utilizando los mismos términos míos. Es un oyente que está oyendo esto aquí. Entonces, finalmente ya estamos en el cierre, tenemos los paneles llenos, decimos a la gente que nos excusen porque hemos estado aprovechando tanto su intervención con la licenciada aquí. Finalmente, licenciada, ¿qué usted sugiere? Porque después yo le voy a hacer una pregunta de cierre. ¿Ya qué usted le sugiere a este pueblo para que no se sienta engañado? No, yo como le dije hace un ratito, documéntese, trate de, miren, la página de la Superintendencia de Pensiones tiene la Escuela Previsional Dominicana, donde dan las charlas gratuitas en línea y presencial. O sea, que hay acceso, se está buscando la forma de llevarle a la gente ese pan de la educación que yo señalaba hace un rato. También las entidades financieras se están ocupando de dar talleres y cursos y charlas, o sea, que déle seguimiento a esos puntos y documéntese mejor, acérquese a la DIDA también,
programas como este que nos permiten a nosotros venir a compartir con ustedes lo mucho, lo poco que sabemos sobre el sistema. También que le agradezco muchísimo pues la venia de esta invitación y poder compartir con ustedes esta tarde, que para mí ha sido fantástica, me desestresaron todo el día de hoy. También aprovechen esos foros, aprovechen todo lo que puedan y confíen en un sistema que tiene llaves, tiene seguros, usted puede tener la confianza y la tranquilidad de que va a recibir su dinero de una manera o de otra, porque como les dije desde el principio, el sistema le da respuesta a todos los casos, situaciones y circunstancias que nosotros como personas podamos tener, ya sea que usted se enferme, ya sea que tenga un accidente, ya sea que falleció, ojalá Dios no lo quiera, ¿verdad? Ya sea que llegó a la edad de retiro, ya sea que tengo un accidente profesional, el sistema le está dando respuesta a todo el mundo. Fíjense cómo vinieron novedades ahora con el tema de los trabajadores domésticos, que durante mucho tiempo solamente estuvieron gozando del Seguro Familiar de Salud y ya van a entrar dentro de los otros, dentro de las otras coberturas de discapacidad, sobrevivencia y riesgos laborales. O sea que confíen en el sistema, intente enamorarse de él, intente disfrutarlo, intente aprender e intente entonces ahí mismo aprovechar y asumir su derecho de una manera adecuada. Muy bien. Gracias, licenciada. Yo ahora mismo cerramos el programa porque ahora yo tengo un dilema. Porque yo desde niño acompaño a Suero a todas las manifestaciones y protestas. No te puedes quedar en la protesta. Sí, entonces tú me lo prometiste, quisiera ahora para este cierre, dime, ¿vamos o no vamos a la protesta? Pero con todos los poderes. ¿Y usted qué me sugiere? No vaya para allá. No vaya a mande una foto. Mande una foto. A dañar la rendición Tus intereses están de este lado, ¿eh? Es intereses de clase. Su mundo con el pueblo llega a las siguientes conclusiones, señores. Saquen ustedes su conclusión porque ustedes están en su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Gracias por permanecer con nosotros en este ecosistema comunicacional, el más moderno, donde no se compromete la palabra, sino con la verdad. De manera que nosotros ni callamos ni ocultamos la verdad. Hasta la próxima, amigos.